Oli, oli, familia Coffee Break. Ya es viernes y estamos en una transmisión más en vivo del mejor programa facebookero del mundo mundial. ¡Exacto! Me acompaña aquí la guapísima y sensual Leslie Santos. Gracias, muchas gracias. Pues también contenta de estar aquí en este otro programa de Coffee Break. Sí, es el mejor programa del mundo mundial porque siempre traemos temas interesantes, intensos, pero siempre los vamos manejando relajadamente. Suavecito. Paso a paso. Ay, no, ¿verdad? Perdón. Me desvié, perdón. Sí, disculpen. Pero bueno, nos acompaña hoy para hablar sobre un tema muy interesante que yo estoy segura que todos vamos a poner atención sobre el cáncer. El médico José Luis Gutiérrez, no, Márquez Loza, ya sabía que algo iba a pasar. Ya sabía que algo iba a pasar. Disculpen, José Luis Márquez Loza. Es parte de la variedad de que el cuerpo sabe que es viernes. Así es, venimos hoy acompañándonos en este programa para hablar un poquito de este tema bastante polémico al hablar ahora de aspectos de medicina. Vamos a hablar de una forma un poco global, en forma despacito, como está de moda el tema. Sí, pues bienvenido José Luis. Y sí, yo creo que todos de alguna manera hemos estado cerca de un ser querido con cáncer, pero creo que a esto, bueno, hablando por mí, lo rodea mucha ignorancia a veces, ¿no? Lo rodea mucho, creo. Es como cáncer y pues todos nos asustamos, sí. A veces no sabemos ni qué onda. Podríamos empezar por ahí. ¿Qué es el cáncer? Aparte de un signo zodiacal. Yo soy cáncer. Sí, de hecho vamos a tener una cierta relación. De hecho sí, como dirán algunos comentaristas que dice, de esas personas que se presentan con su signo zodiacal. Fulana, cáncer. Las dices, ¿no? El otro dice, pues fulano, sobrepeso. Cada quien con su problema. Cada quien con su problema, que bueno, que lo lleves así. Bien, cáncer, bueno, para empezar, que quede muy claro que cáncer es todo un tema de complejidad. De hecho, el puro tema cáncer da para tarea de 2 especialidades completas de medicina. La oncología médica, pues que es toda una especialidad, y aparte la oncocirugía, que siempre van de la mano para el tratamiento de los pacientes de esto. Así que pues vamos a adentrarnos más que nada en sus generalidades, porque es una situación muy compleja. Pero, a ver, entremos. Perdona que devuelva con una pregunta, pero ¿tú qué entiendes por cáncer? Para hablar un poco de lo que nuestra auditoría. Híjole, pues lo que se me viene a la mente es enfermedad, es quimioterapias, cosas así, pero ¿qué es el cáncer? Híjole. Si yo fuera un chico de preparatoria, estoy haciendo una investigación. Yo no tengo una carrera profesional. Diría, oye, ¿qué es el cáncer? Ay, me siento en examen, no sé, profe, no estudié. Esa pregunta no la vimos en el bimestre. Es sobre tu opinión, la vas a tener bien para que te relajes. Así de Google Time. Pues no sé, enfermedad no es no, iba a decir virus, pero no, creo que no es un virus, ¿o sí? Vamos a ir aclarando esos detalles. Ok. Bueno, esperemos que te contamine un poco. Por ejemplo, yo la idea que tenía un poco sobre el tema de cáncer antes de entrar a la carrera, cuando no hablábamos sobre eso, yo entendía que era como algo muy malo que le pasaba a las personas, que tenía que ver en algo con su cuerpo, que de repente le podía parecer a cualquiera y que era como si se lo comiera. Incluso yo me imaginaba que tenía dientes o algo así. Y la realidad es bastante diferente. O incluso hay quienes piensan que es un problema infeccioso y no precisamente. Para definirlo en una forma, digamos, muy sencilla, vamos a decir que son células iguales del propio cuerpo que empiezan a multiplicarse, a crecer en una forma descontrolada. Sería como la definición más simple de la que podríamos hablar de eso. Por eso es que dicen que todos tenemos cáncer, por lo de las células. Pues tenemos posibilidad de llegar a tenerlo. Bueno, en cuanto a esto tenemos que tomar varios aspectos como para comprender un poco más esa idea. Bien, primero, todos tenemos, nuestro cuerpo, al ser un organismo pluricelular, está hecho de millones de células. Queda claro eso. Ok, todas esas células, ¿de dónde provinieron? Provinieron de una única célula, el óvulo fecundado, la función de óvulo con espermatozoide, ¿no? Esa era una única célula, que de ahí se generaron todos los demás órganos. Desde que nos íbamos en desarrollo, como acá sabrán exactamente. Sí, ¿verdad? Hasta que nos fuimos madurando completamente. ¿Cómo pudo suceder que esa única célula dio a tantas millones?
Y luego células, no solo la cantidad, sino la diferencia. Por ejemplo, su función, tú dices, ves un músculo, ves piel o ves neuronas y son absolutamente diferentes. No tienen prácticamente ni... Tú dices, ¿qué características tienen en común? Y dices, ¿todas provienen de la misma? ¿Cómo sucedió eso? Y eso viene con una cualidad que ocurre con el desarrollo pues, de nuestro cuerpo, llamada diferenciación o maduración. En el cual conforme se van evolucionando y se va como determinando y especializando cada tipo de célula, a la hora que se están generando todos los órganos pues las que estamos de este lado aquí vamos a formar riñones, las que estamos de este lado vamos a formar músculo, y así cada una se van multiplicando y van especializándose. Ahora van, por decirlo de una manera, van perdiendo ciertas funciones. Por ejemplo, el músculo pues no servirá como barrera igual que la piel, pero servirá para contraerse y van especializándose en ciertos detalles. A eso se le nombra proceso de diferenciación, y es como cada tejido va diferenciándose. Eso por un rato. Otro aspecto importante es ahora la multiplicación de esas células. Tiempo, yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, a lo mejor te voy a romper el chiste. El hilo. No, pero entonces el cáncer se podría decir que son células que no se especializan en algún órgano. O sí, que se quedan por ahí ya vas tomando perdidillas. idea, casi vamos para ahí, pero incluso hay teorías que tienen la idea exacta que tú tienes, aunque no es la única teoría que abarca, y incluso hay algunos estudios actuales que se están teniendo sobre ese punto, aunque han tenido algunos resultados, pero no me adelanto, para no hacerlos revolver. Tenía que decirlo. Sí, que vayan saliendo las dudas. Y bueno, también como anuncio extra, si por alguna vez empiezo a hablar con mucho como tecnicismo, palabras que no, por favor, también díganme, porque uno es el lenguaje el que está acostumbrado, y a veces pues para tratar de hablar en un lenguaje como lo conocemos, más coloquial, más popular, más con manzanitas. La celulita bebé con podríamos ver. Okay. Volviendo entonces, otra característica que debemos tomar en cuenta es la proliferación, es su palabra, pero es la cantidad que tiene una célula que es capaz de multiplicarse. De ahí vienen nombres, por ejemplo, conocidos como lo de las células madre y todo eso, que se remontan a células que casi no se diferencian y tienen una gran capacidad de multiplicarse. Como dijimos hace rato, conforme una célula más se especializa o se diferencia, algunas pierden cierta capacidad de esa multiplicación, o algunas la siguen manteniendo, o depende de ciertas situaciones. Por ejemplo, las neuronas que están en nuestro cerebro se considera que tienen una casi nula capacidad de multiplicación. Este tipo de células se han especializado tanto en transmitir pulsos eléctricos entre todas sus demás tareas que ellas ya no se pueden multiplicar. Un ejemplo, por ejemplo, contrario, las células de nuestra piel. Las células de nuestra piel están en constante multiplicación. Las células de la capa más baja de la nombrada epidermis, pues que la capa más superficial de la piel, están en constante multiplicación. De ahí que nuestra piel se renueva en un promedio de cada 2 a 3 días. Cada 2 a 3 días, si nosotros tan solo podríamos verlo con un simple hecho de marcar ciertas partes y sin limpiarlas, sin tallarlas ni nada, veríamos que desaparecería en un promedio de 2 a 3 días por proceso de descamación conforme va creciendo. Y así vamos a ver que diferentes tejidos tienen capacidades de proliferación muy constante. Otros, por ejemplo, las células que producen las células rojas de la sangre también están en constante recambio, constante. Y hay otros que casi no tienen capacidad. Igual, por ejemplo, los músculos tienen una muy poca capacidad o casi nula también de multiplicarse. Bien, esa característica es muy controlada. Se basa mucho sobre todo cuántas células están muriendo, es el mismo número de las que estamos produciendo, y de esa manera, sobre todo ya en adultos, ya no hay crecimiento, ya no hay cambios, sino un mantenimiento. Pero sí, cuando hay niños hay todavía, dependiendo del tejido, una tasa más de las multiplica que de las que van muriendo para hacer crecimiento. Pero ya después hay un constante equilibrio entre lo que se genera y lo que se va, digamos, muriendo, descamando. Y a fuercitas tienen que morir para que salgan las otras. Eso va por ahí. Qué bonito, ¿no? Claro. Sí, exacto. Entonces, el cáncer, vamos a entenderlo en su forma en una forma muy simplista, sería como algunas células que por alguna razón pierden el control de esa multiplicación. Dejan de responder a los controles que todas las demás están respondiendo, y ahora simplemente se empiezan a multiplicar mucho. Y otra característica que pueden llegar a tener es a lo que tú ibas, de que son células que no se diferencian. Y eso ya vamos a ir retomando a los diferentes tipos de cánceres,
que son células que incluso ya diferenciadas o pueden perder ese proceso a volverse como primitivas, vamos a decirlo, como más generales, y eso hacer que todavía tengan mayor capacidad de proliferación. Okay. Y por ello se multiplican de tal manera. Tú dices, ok, vamos ahí, entonces tenemos una célula que simplemente se está multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando y haciendo mucho, pero ¿cómo eso va a matar a alguien? ¿Cómo eso va a generar un problema? ¿Por qué eso es un problema? Y el problema es que alrededor de ellas sí hay tejido normal que está siendo estorbado por ellas. Ese es una de las peculiaridades. No puede trabajar normalmente porque está la barrerita de las células que nomás no sirven para nada. No están sirviendo. Por decirlo, como lo hacemos como digamos una significación, una célula que por alguna razón se vuelve cancerígena es como si volviera a cuando era feto, cuando el organismo era un pequeño bebé adentro de la mamá y se estaba multiplicando todo tan rápido. Y de repente está así como en un escenario y todos están maduros, todos están haciendo su trabajo y él así como si le pegaran a un Alzheimer pero muy a versión celular y dijera, ¿qué onda? ¿Qué se le olvidó el diálogo y empezó se le olvida todo. Y él dice, pues yo no sé qué ocurre aquí, pero a lo mío, yo soy una célula que va a generar algo y a multiplicarme. Soy una célula que explota. Ya. Perdón por robar el título de una canción. Pero va por ahí. Entonces es una célula que no sabe dónde está y empieza a multiplicarse y empieza a moverse. No sabe ni dónde está y en sus multiplicaciones puede ir cambiando, moviéndose de lugar. Y entre ello no se da cuenta, pero empieza a estorbar o a interferir en las funciones que todos los otros tejidos sí están realizando y que necesitan tener una alta organización para realizar esas funciones complejas. Y cuando son estorbados por él, empiezan a fallar las funciones. Por eso hay que matar a estas células. Esa es la explicación de por qué, si no le hacemos nada, el paciente puede llegar a tener un desenlace fulminante en su muerte. Oye, sigo matando sus relatos, perdón. No era la intención. No. ¿Lees? Ya sé, perdón. Así que de esa manera entendemos que el cáncer son células propias de nuestro organismo, pero que de alguna manera se salen del control, empiezan a multiplicarse grandemente, generalmente pierden su capacidad de hacer las cosas que les tocaba hacer, perdiendo su diferenciación y así interfiriendo con las demás, y así es como genera todo el proceso de la enfermedad llamada cáncer. Hasta el momento que se friega un órgano completo, ¿no? Sí, sobre todo cuando hablamos de órganos vitales, donde ya la falta de ese órgano por definición va a ir a menoscabar la vida del individuo. Ese es todo el lío. Y la quimio ayuda a que estas células empiecen a desaparecer. Ahí vamos un poco con el tratamiento, sí. Bueno, vamos por partes y por órdenes. Sí. Habíamos dicho que suave. Sí. Paso a pasito. Luego va a ser mucha información para nuestros televidentes y radioescuchas. Muy bien. Bien, ahora, por ejemplo, hablando un poco, por ejemplo, de tipos de cáncer. Algo muy escuchado, por ejemplo, ¿qué es cáncer maligno? ¿Qué es cáncer benigno? ¿En qué se basa? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué entiendes, por ejemplo, de un cáncer benigno? Pues, ¿qué es algo benigno? Pues como que no es tan dañino. Bueno, no creo que sea, la verdad. Que es barrio, que es buena onda. Es buena onda, que es colega. Bien, su definición de hecho fue creada para decirlo de alguna manera, ser fácilmente entendida de eso, ya que sus nombres su terminología médica sí llega a ser un poco más compleja. Pero por ejemplo, aunque hay muchas formas de clasificar al cáncer, una es, por ejemplo, sus características clínicas, que se considera como benigno o maligno. Otra forma de diferenciar puede ser también dependiendo del tejido del cual proviene, ya que hay un tejido primario del cual se genera. Otra también de los puntos de diferenciación donde ocurre, si son de células ya diferenciadas o de células como germinales o de otro tipo especial de células de células pluripotenciales, que son como primas de las células Santa madre. madre de Dios. Qué bueno que no estudié medicina. Yo introduje diciendo que esto era algo complejo. No sé qué quiso decir. No, que yo no hubiera podido con eso. Sí tienes un pero, fíjate, soy estudiante de medicina. Y varios, no nada más. Sí, claro. Sí, como que pensaba. Pero qué bien que lo hiciste, porque está muy padre también escucharte que está recién salidito del horno, recién egresado, y maneja muy bien el tema. Qué padre, aparte. Pues,
Sí. ¿Cuál fue tu promedio? Los vi en mi clase el otro día y por eso. Crean en los jóvenes porque traen toda la información aquí. Está muy padre. Llegan a hacer características, a faltas de experiencia, pero con conocimiento fresco. Esa es como parte del avance. Bien, bueno, retomando, aclarando sobre el tema de benigno maligno. Sobre todo la principal característica que le da el título de benigno maligno es su capacidad de migración. Y un cáncer benigno típicamente va a depender, generalmente se caracteriza por dos cosas. Uno, tiene un crecimiento lento. Y ese crecimiento lento hace que alrededor de él exista como una cápsula, que es, bueno, ese es su nombre, pues digamos como una especie de bolsita fibrosa que lo mantiene allí. No se expande. Sí se expande, pero no queda se va a dentro de la otros bolsa. lugares, se queda dentro de esa bolsita. Ah, ¿Qué vendrían siendo los tumores? Sí, bueno, vale la pena esa Una más. aclaración. Leslie 3, José Luis. Spoiler. Nos llevo varios, rayos. Pero déjame lanzo mi contrajugada. Prepárate, No hemos preguntas. aclarado sobre el tema de las palabras, términos a la hora de hablar de esto. Por ejemplo, tumor, todos inmediatamente lo asociamos con cáncer. No, es que tiene un tumor, tiene cáncer. Sí. Estrictamente la palabra tumor se refiere a cualquier acumulación palpable de células. Ok. Por ejemplo, un proceso inflamatorio, digamos, tuve un golpe y se me hinchó. Eso, como ya es palpable, podríamos hablar, eso es un tumor creado de puras células inflamatorias que están tratando de resolver el problema. Pero eso, desde ahí ya puede entrar con el tema del tumor. Claro, también si tomamos un crecimiento de una, pues, oye, me está saliendo una bola en la panza o en otro lugar. Entonces, sí, Oye, digámoslo, era que se embarazo. considera como tumor. Sí, y después pues, nos damos cuenta que es un embarazo, bebé. que es una matriz conteniendo un bebé. Pero al principio solo se siente como una bola, vamos a decir. Entonces, eso, una traducción, digamos, más correcta o coloquial sería entender como el tumor como una bola. Ok. Digamos, como una masa. Sentir palpa una bola es un tumor, más que nada cuando no se sabe exactamente qué es. Sí, no se asusten. Ven, pero hay muchas clases, por ejemplo, cosas tan fisiológicas como un embarazo, otras como los procesos inflamatorios. Pero también así se expresa. Y voltea conmigo. Es que tú pusiste Tú eres la lo del que- inflamatorio. Bien, ahora, en cuanto a terminología más concreta, la palabra neoplasia, que pues, ya es un término médico, que significa nuevo crecimiento. Ese sí se especifica para una tumoración sospechosa de ser cancerígena. Es así, porque dices una neoplasia, ¿por qué? Porque es un crecimiento nuevo, es un crecimiento no esperado de un tejido. Entonces ahí sí, y luego ya se catalogaría para saber si realmente está. Y ya retomando el tema, de hecho en medicina sí se utiliza mucho más el tema neoplasia, aunque también sí se utiliza la palabra cáncer. Aunque la palabra cáncer, para ser exactos, puede llegar a ser un poco ambigua, ya que la palabra cáncer, por eso también es utilizada en los horóscopos, porque proviene de griego y significa cangrejo. Eso es lo que significa la palabra cáncer. En realidad, en horóscopos, como anuncio, ya viene por las situaciones en los astros, aunque yo no estoy tan metido en eso, pero de ahí que los griegos veían un cangrejito y de ahí salieron todos los horóscopos. Pero bueno, en cuanto al cáncer, los primeros anatomistas que estaban describiendo estos problemas y a la hora de realizar las autopsias en los pacientes ya pues, que fallecían, obviamente, lo que veían era una masa que hacía un acúmulo con varios como patas o picos a su alrededor, que eran crecimientos de tumoraciones malignas, digamos, que se empezaban a dispersar en forma local. Entonces lo que veían era como un acúmulo con patas y les recordó un cangrejo. De ahí que titularon de esa forma la palabra cuando apenas estaban los estudios. Le hubiera sobre puesto estas así cosas. cangrejo, nada más. No, No, más imagínate entendible. luego ya Pero es cuando que veías tenía que ser cangrejo lo finos y tenemos que usar el Usted griego y el tiene, latín. sales con toda tu batita bien. Usted tiene cangrejo. Tiene cangrejo. en el estómago. Ay, qué feo. Entonces, dices. Sí, eso comí ayer. Sí, por toda estimulación no. Se utilizan otro tipo de palabras. Pero sí, de hecho, eso es lo que viene a significar el tema cáncer. Qué interesante. Y de ahí un poco ambigüedad, ya que sobre todo los cánceres que les tocó ver a esos primeros anatomistas, sobre todo eran tumores malignos. Y bueno, retomando que fue lo que nos llevaba a esto, que era lo de benigno, maligno, que ya lo estábamos olvidando. Como dijimos, sí, es un tumor, benigno, pero está dentro de una bolsita, una cápsula. Entonces podemos decir,
todo el tumor está allá adentro. Generalmente son benignos porque están ahí y si lo quitamos, por ejemplo, si lo extraemos con cirugía, nos traemos a todo el tumor y se curó. El mayor problema que llegan a tener este tipo de tumores es que a veces, porque crecen bastante, comprimen o apachurran alguna estructura cercana a ellos que sí es vital. Por ejemplo, de los ejemplos así fellitos, cuando uno de esos tumores, por ejemplo, aparece dentro del cráneo, como es una situación cerrada, pues empieza a crecer y pues a donde sea se comprime el cerebro y eso es un problemón y depende de qué áreas comprime, incluso sí puede llegar a ser mortal. O por ejemplo que está comprimiendo al hígado y el hígado ya no puede estar, o en el tórax y ya está comprimiendo los pulmones y está menoscabando su Entonces, benigno, sí es benigno, pero también depende de dónde está y qué tanto crece. Les dije que no era tan buena onda. Sí, tenemos sistema de cáncer, pero la mayoría por suerte sí aparecen en áreas que son completamente extirpables, retirables mediante cirugía, y de ahí que los tratamientos se pueden considerar curación total. Qué bueno, eso también es importante, porque escuchamos cáncer y es como ya pensamos en el murió, compra la caja. No, o sea, hay y en realidad hay muchísima situación en cuanto al cáncer y pues además de muchísimos estudios ahorita que entremos al tema de manejo y tratamiento. Pero aunque ha de ser difícil y también, híjole, pues por las lidiar personas con que lo han de eso, estar viviendo también. No, sí, hay muchísimas implicaciones en el puro hecho de que tienes cáncer, así ya sin saber más, ni saber dónde, es así como, y más con el concepto tratamiento popular de ya, eso es para mí todo, me voy a morir, no tengo ninguna otra alternativa. Pero en realidad es una situación mucho más compleja e incluso indiferentemente del tipo de cáncer, cada uno llega a tener sus probabilidades de supervivencia. Algunos, como los benignos, tienen unas probabilidades muy altas, casi de 100%, porque son completamente curables. O incluso los malignos, ya depende de qué hablemos y sobre todo de cuándo lo encontremos, hablar de curación o no curación. Sí. Pero eso ya entraremos. Pero sí, ciertamente no es ningún cantar final, aunque siempre generará en quien se le haga diagnóstico, obviamente, una pérdida o una sensación de duelo o todo un inicio, porque indiscutiblemente es un menoscabo para su salud y lo va a meter en una serie de situaciones para el manejo después que pues van a implicar muchos detalles. Pero sí, de hecho hay todo un tema para hablar de los aspectos psicosociales asociados al tema. Sí, ya sé. Apenas te iba a decir eso, el rollo psicológico de cuando te dicen que tienes cáncer es como... Y el rollo social también, porque luego llega todo el mundo y te dice que tienes cáncer. No, vayan con ánimo. No, sí, está todo el tema. Es parte de la ignorancia que tenemos a veces, que no sabemos veces cómo manejar la situación porque no conocemos qué es esto. Tiempo, tenemos saludos. Venga. Venga, sí. Saludos para la psicóloga Muñoz Yesenia, saludos. Ay, que próximamente va a estar aquí en el programa. Oye, la sonrisota. Le mando unos saludos más directos. Ay, no, pues con razón andas Que también es cáncer, Yesenia, qué emoción, choca las amiguis. Saludos para Marta Ramírez Padilla, para Rosy Romo, también saludos. Sí, para gracias, Rosy, Cristian Macpájaro, ay, me tocó a mí, abrazos para mí, gracias. Igual, ¿te los paso? No, como autosaludos, bueno, sí. También más directos. Para Marilyn Durán, que si es la Marilyn que yo conozco, pues muchos saludos. Y si no, mucho también. verla, y Sí, si no, también muchos saludos. Para Lupita García, para Belén Becerra, para saludos, Miguel chiquis, Muñoz chiquis. González, también muchos saludos para ellos. Ya vieron, él bien compartido, él sí se Sí, ve. ya. Distribuidos para que Ya van varios nuestro auditorio no se aburra. invitados que- Sí, ¿verdad? Eso, así, por favor. Y saludo también para Isela Márquez, Osby Padilla, Yubis Muñoz, Nup Castañeda y Julián Romo. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Sí, qué padre, igual Nosotros si quieres- felices y contentos de recibir sus saludos. Todos están en Exacto, casita sí. o con el trabajo todavía, últimas horas de viernes. ¿Eh? Godineando. Aparte, si tienen dudas o algo, pues también aquí Pueden, José Luis sí. se las puede resolver. Ya Claro. vieron que él sí sabe de esto. También no creas, me presumo. Y más de alguno a lo mejor va a decir: se está echando mucho verbo. No, está muy interesante porque normalmente escuchas, obviamente si tú quieres saber sobre cáncer, investigas, ¿no? Te pones a investigar sí, o ver en reportajes internet. o cosas,
Pero a veces luego el suele ser- internet desinforma. También. Puede, Y a veces puede suele ser un lenguaje que no se entiende. Es como, ay, lees 3 renglones y Sí, ya. No dices, es la ya. neoplasia. Exacto. Es la neoplasia hablando de los Entonces- adenomas carcinoides. Ay, No, sí, por Sí, eso. en un renglón me lo dijeron, pero que me digan que a veces hay mucha información, pero pues como es lenguaje técnico. No, pero está padre que nos lo nosotros estés incluimos. explicando de manera muy entendible. Y luego córrele que quiero pasar a los tipos de cáncer. Ah, sí, Qué sí, emoción. sí, sí. Seguíamos con lo Sigamos maligno. con- Sí. Ah, bien, íbamos a hablar, ya me pasado. Bien, contrario o en contraparte, un maligno se caracteriza principalmente de 2 situaciones. Uno, crecimiento que puede ser muy acelerado, y otro, que tiene capacidad de generar lo que nombramos como metástasis, que quiere decir crecimientos en otro lugar diferente al lugar donde se generó. Ay, caray, ¿cómo pasó eso? Eso ocurre por muchas situaciones. Varias otras características que ponen generalmente el cáncer benigno también se caracteriza porque generalmente tiene un, digamos, buen grado de diferenciación de lo que habíamos hablado al principio, o sea que todavía conserva la mayoría o casi todas las funciones que cumplía antes de volverse mala, simplemente está creciendo más. Casi es la única diferencia contra el tejido normal. Pero en cambio un tejido maligno generalmente se caracterizan por ser más bien primitivos, pierden su grado de diferenciación y es como dijimos al principio, es una celulita que dices, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Entonces pierden también su capacidad de amarrarse con otras celulitas, ya que en los tejidos normales las células que están muy, muy juntitas, están Nadie todas las acomodaditas junta. entonces ellas pierden o se dejan de agarrar o ellas ya no tienen forma de agarrarse porque ellas perdieron las funciones que estaban teniendo y ahora ya están así como solitas, nadie me quiere, me están haciendo fuchi Voy a y hacer me mi voy. desmadre. Exacto, es algo así, depende mucho el tipo de cáncer y sobre todo generalmente se caracteriza porque mientras más primitivos, más indiferenciados, mayor su capacidad de realizar metástasis, ya que por ejemplo cuando estábamos generando todos nuestros órganos y estamos adentro de nuestra mamá, hay muchísimos movimientos de células de un lado al otro, lo que nombramos migraciones celulares, que son parte completamente normal a la hora de ir formando los órganos. Entonces, por decirlo de alguna manera, retoman esa tarea, esas células, y empiezan a migrar por a ver dónde, hasta encontrar su lugar, pero como no encuentran con nadie, empiezan a migrarse. Generalmente son 3 las formas donde se van bueno, básicamente vamos a ponerlas como 2. Una es en forma directa, que están, por ejemplo, aparece en un ovario, vamos a decirlo. Aparece en un ovario el tumor, pero algunas situaciones se desprenden y se van hacia la cavidad del abdomen y luego ya están regadas entre los intestinos o ahí se van como pegando y medio van creciendo o se van moviendo hacia otros lugares. Cada nueva célula que genera otro lugar es como si fuera una celulita que llega y pues puede ser toda otra bola de tumor, todo otro tumor nuevo con cada una que llega porque van teniendo gran capacidad de multiplicación. Esa es una, digamos, como en forma directa a los tejidos que están a los lados o entrando a alguna cavidad como es el abdomen. Otra forma es que pueden penetrar dentro de algunos vasos sanguíneos o hacer que muchos vasos sanguíneos crezcan alrededor de ellas para mantenerlas con muchos nutrientes. Tómala. Y entre ellos se pueden meter en algún vaso sanguíneo y viajar por todo el sistema circulatorio de sangre y a parar a ver dónde. De hecho, de ahí que muchos, por ejemplo, ya que la mayoría de los intestinos y bueno, muchas de las situaciones que hay en el abdomen, a la hora que va regresando la sangre, primero hace escala en el hígado y luego del hígado así ya pasa el corazoncito y se va distribuyendo, que es una situación anatómica. De ahí que muchas situaciones que se generan, por ejemplo, en el abdomen, sus primeras metástasis, que es digamos, como crecimiento aparte, se generan en hígado, que llegaron la sangre y se atoraron y empezaron a crecer, u otras pues a veces llegan a pulmones, donde es el siguiente parte del ciclo, o incluso pueden ir hasta cerebro, ya depende de la naturaleza y el comportamiento que le vamos a nombrar a cada tipo de cáncer, que depende de sus características. Qué complejo y Sí, a la vez qué maravilloso el trabajo del cuerpo Sí, en general. Pero ahora, la pregunta del millón. Ya con esta terminamos el programa, ¿no? Ya la voy a regar y ya vamos a... Y ya, adiós, gracias. ¿Podemos evitar que estas células crezcan de manera... Bien. Ándale. La pregunta es si podemos, la respuesta sería si podemos hacer algo, evitarlo para decir estoy seguro que nunca me va a dar a mí. Eso es algo muy complejo y muy difícil.
Hay innumerables estudios a la hora de estar, que quieren entender al cáncer, entender cómo se genera y todos los demás problemas, que pues hablamos de sus principales etiologías, para saber, digamos, qué problemas atacar para que no se genere, no solo tratarlo ya cuando está, sino que no se genere. Pero ciertamente no hay una forma concretísima. Hay muchos factores alrededor, son situaciones que se congregan completamente, casi en la mayoría, como multifactoriales, que en ello entran la característica de tus genes, con la cual fuiste heredada, las características de tus hábitos, el microambiente de tu cuerpo, el estado de salud de y toda la interacción que tienes con el ambiente. Todo ello hace una mezcla extraordinaria de factores para saber si sí o no. Pero si vamos como a generalidades, que tú dices, bueno, yo tengo así, ¿qué cosas puedo hacer para tratar de evitarlo? Sí hay situaciones que han demostrado una disminución de la frecuencia de aparición de estas cosas. Una, por ejemplo, es los hábitos de alimenticios, ya que hay algunas situaciones como, por ejemplo, la dieta rica en ácidos grasos, en grasas saturadas, y que están asociadas ambas también con obesidad. Se ve que con las personas que generalmente tienen dietas bajas en este tipo, que por lo general casi siempre están teniendo hábitos de alimentación más saludables, que para decirlo como una forma muy general, es el consumo diario de una comida variada, que incluya verduras, que incluya frutas, a la vez otro tipo de frijoles, de carnes y demás, y prefiriendo claramente las situaciones naturales. Además, la mayoría de esas personas, como se caracteriza por al menos estar cerca o manteniendo sus pesos normales, sí llegan a presentar una menor tasa. Tú dices, como la obesidad, sí hay algunas asociaciones que donde se logra ver que las personas con obesidad sí tienen un aumento relativo, no increíble, pero sí relativo en comparación con las personas que no tienen. Entonces se asocia en una forma. O por ejemplo el cáncer de piel, tal vez que puede ser, a la hora de cuidarte puedes tratar. La asociación directa, sobre todo todas aquellas personas que tienen un poquito digamos, de color de piel más claro, pues la asociación directa es sobre todo con la exposición solar, las horas, y sobre todo porque tiene que ver con los rayos ultravioleta que nos lanza el sol, para que estas situaciones aparezcan. Así que pues sobre todo si es una persona de esas características, la indicación no es que nunca salga y esté en una cueva, no, sino que se proteja sobre todo en las principales horas de mayor cantidad de sol, al menos para los rayos directos, sea incluso con bloqueadores, o incluso con sombreros o sombrillas, por ejemplo. En cuanto a otras cosas, por ejemplo, otros alimentos, hay algunas asociaciones con las situaciones ahumadas, todo aquello que se echa mucho al carbón. Cuando las personas también tienen una dieta rica en ese tipo de situaciones, también hay un aumento. Y la asociación es un poco parecida con el tabaquismo, que esa clarísimo está también, que todas las personas que fuman tienen un mayor aumento de probabilidades de cáncer. Y va un poco parecido, ya que ambas cosas está ocurriendo una combustión, se está quemando carbón en una y el otro, pues todo lo que está ocurriendo con el cigarro, todos esos, hay como muchas toxinas que se impregnan en las carnes, que sobre todo lo que más ahuma, que cuando ya se concentran constantemente sí llegan a aumentar un poquito la incidencia. Y en cuanto al tabaco, pues la indicación es clara, es evitarlo totalmente, ni siquiera poquito, ya que hay innumerables, no innumerables, sino de hecho hay una gran cantidad de sustancias que han demostrado ser cancerígenas en el humo del cigarro. Y de hecho, para ser como un poquito más desplayados en eso, además de que el cigarro tiene asociación absolutamente directa con el cáncer de pulmón, el cáncer de garganta, el cáncer de boca, entre principales, con casi todos los cánceres sólidos, que para ello vamos a hablar, por ejemplo, exceptuando leucemias, que es el principal grupo de los cánceres no sólidos, tiene alguna asociación. Si no es si no es fuerte, es al menos débil la situación de fumar. Obviamente mucho mayor en los fumadores activos, pero también en los fumadores pasivos. Eso es lo peor. Qué gacho que uno no hace el pecado, pero lleva la penitencia. Sí, eso. De hecho es tan triste hablar, por ejemplo, a la hora de hablar los pacientes de cáncer de pulmón. Y tú dices, órale, está bien, 80% tienen relación directa con tabaco. Y dices, perfecto. Y lo checas y dices, ¿cuántos sí son tabaco? Y dices, híjole, hay un porcentaje que nunca han fumado en su vida. Pero convivieron durante años con fumadores, y entonces, pues me temo también tenías contacto directo. De ahí también, pues la indicación global cuanto a eso es
dejar de fumar, aunque es una situación aceptada por la sociedad, tiene muchísimas implicaciones a la hora del estado de salud. Ahorita hablando sobre el tema del cáncer, pero además hay muchas otras. Y dejar de fumar es una indicación muy importante a la hora de si quieres prevenir tu salud en general y específicamente el tema de cáncer. Ahora que hablas de eso, sobre los lácteos, también en algún momento llegué a ver que es una locura, ¿no? Esto de la información del cáncer es como, no comas esto, no tomes del plástico, no metas en el micro, no te arrimes a... Sí, es una cosa muy loca. Entonces hay cosas que, como dices, pues, sí están muy relacionadas, pero por ejemplo esto de los lácteos, ¿hay probabilidades grandes? Pues mira, no. Hay algunas que han hablado, bueno, y eso no he visto yo ningún estudio como concreto o al menos un estudio que, bueno, tampoco no he buscado que hable seriamente sobre ese tema, pero hay algunas asociaciones que se han hablado sobre todo con el tema hormonal que se les da muchos a los bovinos y que ellos se queda parte en las leches o en sus carnes y de que ahí que aparezcan otras situaciones y que hoy ha aumentado la incidencia de cáncer, pero no es una asociación completamente directa y hay muchas otras de mayor importancia previamente, así que en realidad podemos seguir comiendo quesito y tomando lechita. Se puede seguir con tranquilidad bastante. Fíjate, mucho influye, como hemos estado hablando a la hora de hablar de dieta, la frecuencia. Cuando alguien tiene en lo general una dieta variada, que tú dices, por ejemplo, ahorita que retomo lo que decía, los hechos a carbón. Entonces, no manches, ¿cuántas veces me he echado unas carnes, una hamburguesa al carbón? Pero no te comes diario. Exacto, esa una es la diferencia. La cantidad, asadita. las cosas que se van haciendo diario, lo costumbre, es lo que va haciendo como un acúmulo y va aumentando la probabilidad. Y ahí vamos. Así que por eso la indicación es algo, en lo general, hacerlo algo como variado. Y las formas, por ejemplo, ahorita que decía Leslie, si existen formas de prevenir. ¿Existen también como recomendaciones para las mujeres para evitar el cáncer de seno? Eso? ¿Son confiables o solamente disminuyen la probabilidad o qué onda? ¿Cómo qué? ¿Qué podría ser? He escuchado que, por ejemplo, el hecho de usar brasieres ajustados puede, por ejemplo, lastimar y ocasionar esto, de mujeres que no amamantan y eso. Ese sí. ¿Ese sí? Sí. ¡Híjole! Ese sí. No, bueno, hablando exactamente del cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes. Bien, cáncer, hay varios factores asociados y algunos nombrados protectores y otros de riesgo. Y bueno, ciertamente la aparición del tema del uso de sostenes, brasieres o algo no genera un aumento o una disminución concreta en cuanto al tema de cáncer. Tener que ser como increíblemente apretados. Además de que no hay como que una gran cantidad de personas que lo usan de esa manera como para que logremos estudiarlas a todas y ver si realmente demuestran o no una diferencia en el aumento. Sí generan a lo mejor procesos inflamatorios que estorben a visualizar bien las mamas. Pero bueno, en cuanto a cosas que se consideran, por ejemplo, protectoras, el dar lactancia es una situación que ha demostrado claramente que las mujeres que otorgan lactancia tienen una menor posibilidad, ya que cuando al menos se otorga una vez en la vida, ese proceso de dar lactancia genera como una última maduración en la glándula de la mama para estar cumpliendo la función para la cual fue diseñada. Y eso como que disminuye la tasa de apariciones de ese tipo de cáncer. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una mamá que no le dé alimento a su bebé y el alimento, qué le pasa si no llega a sacar todo de alguna manera? ¿Qué le pasa a ese alimento? Bueno, ese es otro tema, pero me preocupé por eso de repente. Sí, porque no, y hay otro tipo de mitos alrededor de la lactancia materna. Mitos tan, bueno, se piensan como tachoscos, pero así se piensan, como de, ay, se me va a echar a perder, o qué pasa, o algo. Y dices, sí, se va a hacer coque queso o algo así. Dicen, no señora, no tiene una fábrica, solo es de leche, no es de otro tema. Ya saliendo de la mamá es otro punto, pero mientras esté dentro, en realidad no hay ningún problema. La que no se sale, algunas veces hasta sale por rebosamiento, o sea que, bueno, quiero que literalmente se chorrean, es la palabra, de tanta la producción que está ocurriendo. Pero mientras no, el sistema de defensa, la piel, y todos los sistemas que protegen, al igual que todos los otros órganos y otras sustancias de tu cuerpo, protegen a ese objeto. Está permanentemente a una temperatura de 37, a la temperatura corporal, aunque esté un infierno de calor afuera, va a estar a la temperatura corporal. Bueno, y
y no va a tener ningún problema. De hecho, por eso no necesita que ni la refrigeres ni nada. ¿Por qué? Porque está dentro del cuerpo. E incluso se considera que no va a haber microorganismos dentro de ella, ya que hay muchas situaciones para el control de todas esas situaciones. Y tampoco no es que esté como en una bolsa así grande, no, está en muchísimos conductos pequeñitos distribuida, donde, digamos, cada quien va aportando unos cuantos mililitros y al final se hace las cantidades necesarias. Pero no hay ningún problema con que no se otorgue. Pero lo ideal es sí otorgarla, ya que hay montones de beneficios maternos y del niño, sobre todo, a la hora de sí otorgarla. Sí. También hablaban hace poquito sobre las células, sobre las células madre, que cuando tú tienes a tus bebés, no eran las células madre. A ver, tiempo. No recuerdo exactamente, no estoy muy relacionada con el tema, pero era algo así como cuando tú tienes un bebé y guardan las células madre, una cosa así. Así estaba en lo correcto, pensé que andaba eran las células madre, con cosas de extraterrestres y cosas así. Esto previene el cáncer, que estas células madre se guardaran o algo así para el bebé si llegara a tener alguna complicación en su vida hasta adulta. Bien. Una cosa así. La respuesta en la actualidad sería no. Digo respuesta en la actualidad, ¿por qué? Porque la aparición del cáncer pues va a generar los conflictos que lleguen a generarse, y el haber guardado este tipo de células, al menos con las tecnologías que hay ahorita, no nos van a dar ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque pues está generando un problema ya establecido, no le quitan ni le dan probabilidad de prevenirlo. Lo que sí, aunque hay estudios como muy ambiciosos y hasta ahorita se consideran futuristas sobre incluso la estimulación de esas células y la creación de nuevos órganos y otro tipo de cosas donde podrían llegar a sustituirse órganos vitales, aunque no es todo un tema como de mucha polémica y donde no ha habido grandes avances, ya que es algo realmente complejo. Entonces es más negocio que beneficio. De hecho hay muchísima más propaganda y tabúes y todo ese tipo de cosas alrededor, ya que, se dan y esto pero, híjole, sí, ciertamente son células madre y se puede demostrar que tienen gran capacidad de generación de muchísimos tejidos, pero para que lo hagan, eso sí es difícil. Cree que el ambiente y todas las cosas que se deben de generar para que esas células nombradas en este madre produzcan lo que pueden llegar a hacerlo, debe haber un montón de situaciones, de señales, de ambientes, de nutrimentos tan complejos y específicos como para poder generar. Y de ahí, órale, ya está generando, pero ¿cómo vamos a controlarla para que genere un riñón, para que genere un corazón? Es algo increíblemente complejo, porque yo me hacía bolas cuando ahora que estábamos viendo cómo se generaban los órganos, por ejemplo, en un pequeñito, y la cantidad de cosas, de señales, de genes activados, desactivados que se generan. Esto es una lista muy compleja, donde incluso no se entiende en su totalidad. Se han entendido grandes avances para hacerlo, pero aún son situaciones tan complejas que tú dices, ahora, ¿lo queremos volver a hacer? No, son grandes misterios que aún se escapan dentro de ese misterio de la vida. Okay. Pues asunto aclarado, duda resuelta. Chicos, tiempo otra vez, tenemos un poquito más de saludos. Saludos para Emanuel Márquez, para Arcelia Muñoz Márquez. Dice, muy buen tema, muy interesante, gracias. Para la psicóloga Muñoz Yesenia, excelente explicación, felicidades, gracias. Para Yolanda Jiménez, para Tostado Tere, y ahí les va. Muy bien. También para Diana La Chiva, para Julián Romo, que quiere saber cómo se puede prevenir, pues bueno, ya estamos en ello. Pero nos especifica que el cáncer de próstata. Bien, ahorita vamos a hablar un poco sobre los temas principales, que ahí entra el cáncer de próstata. Son todos ya. Y ya. Y Por ahora somos que tenemos bien. ¿Verdad? No sé. Entonces ya quedamos, bueno, pues ahorita le explicamos a Julián Romo sobre el cáncer de próstata. Dice, porque algunos parientes lo han tenido. Hablábamos sobre la influencia genética, ¿no? Podemos hacer también una pausita. Tenemos unos vales para consulta gratuita que nos dejó a la vez anterior Edgar Tafoya. Para Óptica Se Ve Más. Me comentan que la dinámica va a ser quien necesite una consulta, quien la necesite, que venga a las oficinas de Ágora. ¿En qué horario? Creo que ahí me lo pusieron. Ok, de lunes a viernes de 9 a 2 o 5 a 7, para quienes no saben. De 10 a 2 o de 5 a 7. Ajá. Para que pasen a recoger los pasecitos para la consulta. Tenemos 5. La dirección, para quienes no saben dónde están las oficinas de Ágora, es Nicolás Bravo, número 87B. Sí, aparte recuerden prácticamente a la mitad de la cuadra de Nicolás Bravo.
de entre Matamoros y la calle del Calvario, comúnmente conocida como el A Calvario. un ladito de los tacos, el chino. Sí, arriba. Arriba, exacto. A un Arriba. ladito, arriba. A un ladito, arriba. Bueno, el chiste es que aquí los esperamos. Ojalá aprovechen esta oportunidad para ir a Óptica CB+. La vez pasada estuvo aquí con nosotros Edgar Tafoya y también pues sabe mucho sobre el tema, así que atiéndase con un profesional de la salud, sonó comercial. Sí. Pero ahí Y está, luego entonces, Y luego íbamos seguimos, a... porque él, no sé si es sobre la prevención del sí, cáncer de bien. próstata. Bueno, tipos principales nomás para hacerles anuncio. Ajá. Ok, porque me dice que es que podríamos decir que casi cualquier o todo tejido en el cuerpo tiene capacidad potencial de que ahí se genere el cáncer. Aunque ya no hablamos tanto de las teorías de por qué se desarrolla, Ok. que diciéndolo muy básicamente, la mayoría es por algún conflicto en los genes que ocurren en la célula, donde esta célula pierde parte de los controles que evitan que se esté multiplicando y recibe un beneficio en los genes que hacen que se multiplique más, y eso genera una probabilidad de que siga cometiendo más errores a la hora de hacer sus multiplicaciones y de, digamos, de que su información genética vaya sufriendo daños, y eso va haciendo más comúnmente que se vuelva como primitiva o que ya no sepa hacer sus funciones. Pero siempre tiene que empezar de esta manera, por ejemplo, el cáncer, o puede ser al revés, puede ser por ejemplo, el cáncer de piel. Si no viene en tu genética esta célula y se crea del exterior, o sea, que realmente sea por descuidarte, que no sea... No sé si me estoy explicando. Sí. Bueno, Bueno, sí, yo que sea un estoy factor entendiendo. completamente ambiental. No, sí, lo que yo quiero explicarte es ya una vez echada la raíz que sigue. Ok. O sea, porque sí, ¿qué generó ese problema? No solo me refiero a lo que te heredaron, aunque sí hay unas teorías que hablan de lo que te heredaron. Que tiene que ser desde ahí. Que no precisamente que te van a decir vas a tener ese cáncer, sino que te aumentan la probabilidad. Por ejemplo, el cáncer de mama que nombramos, hay dos genes precisamente completamente establecidos y asociados, que cualquier persona que los presente tiene una probabilidad entre 5 a 10 veces más que la población general de llegar a desarrollar ese cáncer. De ahí que cuando se empiezan a aparecer muchos casos en una familia, se estudia inmediatamente y se empieza a buscar, por ejemplo, en todos los familiares que tiene, para estar bien atentos de su prevención. Pero bueno, En otros casos hay... son solo algunos donde se ha demostrado claramente que hay evidencia de herencia de predisposición a desarrollarlo. Pero en muchos otros es algo mucho más complejo. En otros incluso hay asociaciones con algunos infecciones de algunos virus que llegan hasta entrarse y meterse, por ejemplo, el conocido virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Los pacientes que tienen trastorno de SIDA, pues que es la enfermedad que él genera, hay varias neoplasias, sobre todo una nombrada pues sarcoma de Kaposi, que se presenta en cualquier persona, pero en ellos se presenta hasta 10 a 15 veces más por la presencia de ese virus que les está creando más problemas. También están otros problemas, por ejemplo, hay algunas enfermedades intestinales, una enfermedad de Crohn, que es una enfermedad como muy, o la enfermedad de Cusi, que esa está asociada directamente. Bueno, esos son títulos de otras enfermedades aparte, pero a lo que voy ¿Qué es eso? son situaciones que generan como una inflamación crónica en ciertos lugares. Esa enfermedad lo hace en el intestino. Y como es un proceso inflamatorio crónico tan constante, todas las situaciones alrededor de una inflamación tanta aumentan mucho la predisposición de aparición de cáncer del intestino. A lo que quiero decirles es que hay muchas cosas, desde herencia genética, pero también algunas situaciones incluso de infecciosas como virus, también algunas situaciones inmunológicas, y también muchas situaciones en cuanto a les digo, es muchas las situaciones que tienen que ver a la hora de generar. Pero lo que ocurre una vez ya generado, es una célula que tiene problemas o está afectado su sistema de regulación, y tiene un desbalance entre las cosas que le invitan a multiplicarse y las cosas que le dicen frénate, que son como muchas señales que tiene. Entonces se lanza y pues empieza a multiplicar descontroladamente, y cada vez que se multiplica aumenta su probabilidad de seguir cometiendo errores, y eso va haciendo que pierda errores, me refiero a la hora de duplicar sus genes, entonces cada vez que se equivoca se va haciendo como más primitiva o va perdiendo capacidad de funciones y va orientándose cada vez más hacia el lado maligno que habíamos hablado hace rato.
En una forma muy general y muy resumida sería como una forma en la que podemos decir, ahí sí es como se va generando el tema de cáncer. Aunque digo, hay muchísimas cosas desde dieta, desde factores ambientales como el sol, que tienen que ver con todo. Y como se puede generar de cualquier tejido, es una situación muy compleja de cómo pueda tener. El sol sí afecta a la piel, pero no va a afectar a los huesos. Y entonces, también el cáncer de hueso, que ese es otro, de ahí depende ahora sí de cada cáncer que tenemos. Bien, ahora, en cuanto a los principales cánceres, en una forma general, en cuanto a población, figuran en los principales, aunque a veces varían dependiendo del año y dependiendo de la población exacta a la que hablemos, pero generalmente titulan siempre cáncer de pulmón entre los primeros lugares. ¿De verdad? Sí. Órale. Cáncer mama, cáncer próstata, cáncer de intestino grueso. Y ya a veces el otro está más peleado entre cáncer de ovario, o cáncer de páncreas, también a veces se mete entre el top 5, vamos, de este tipo de situaciones. Esto solo también especificando sobre todo los tumores de aspecto maligno, ya que muchas veces los tumores de aspecto benigno no entran por ejemplo, un tumor de aspecto benigno muy común, los famosos miomas, algunos lo han escuchado, que tienen que ver con las matrices mujeres, son tumores de crecimiento benigno, y el 98% nunca se convierten a un myeloma y son relativamente comunes. Y bueno, esos no están entrando en esta estadística, sobre todo el tema de los malos. Y bien, cada uno de ellos pues tiene sus peros. Una situación muy importante de la que no hemos hablado es el tema de detección. Cada uno de estos cánceres, sobre todo, de hecho la detección tiene una importancia suma, ya que a la hora de hablar de un cáncer influye cuándo lo encontramos, de ahí que esté tan avanzado, para saber qué posibilidades tenemos de darle el tratamiento. Y eso llega a ser muy complejo en muchos cánceres, porque por ejemplo cuando ya se nota una bolita, hablamos de células microscópicas, cada una de ellas mide micrómetros, o sea, milésimas de milímetro cada una, para que ya se hagan un centímetro que dices, ya es una bolita que puedo tocar en mi mama, pero por dentro ya o sea, esa bolita está hecha de miles de millones de células ya, o sea, de hecho sí, literalmente son un 10 elevado a la 6 por lo menos de células, y con esa tasa de multiplicación, dale unas semanas y ya son 10 elevado a la 9, o sea, ya son millares. Por eso de ahí que cuando se detecta digamos, por eso muchas veces que dicen, no, pues se lo detectaron y nomás duró 2 meses. O sea, porque de verdad cuando ya se encuentra ya es un problema bastante avanzado y avanza tan rápido que ya no es tan sencillo frenarlo. ¿Cómo lo detectamos a tiempo? De ahí vamos a hablar de cada tipo de cáncer. Por suerte para estos más comunes cada uno tiene sus peros. Me temo para el cáncer de pulmón no ha habido un método de detección completamente eficaz, ya que estos métodos tienen que cumplir varias cosas. Primero, deben ser relativamente fáciles de hacer, deben ser baratos para poder hacer a gran cantidad de personas, ya que muy pocas van a salir positivas. Y para el cáncer de pulmón no hay algo específicamente. La mayor recomendación es sobre todo el tema del tabaco, que es su principal asociación, que ya lo hablamos. Pero cuanto, por ejemplo, el cáncer de mama, que es otro y tiene mucho que ver con nuestro México, hablamos las mastografías y las detecciones, las autoexploraciones mensuales, tienen una enorme importancia. De ahí, por ejemplo, se recomienda como mínimo que toda mujer con un factor de riesgo así como normalito, sin ningún, de que tuvo un familiar directo, que mi prima, que mi tía, que mi abuelita tuvo cáncer de mama, ahí es esa parte, habría que vigilarla incluso a una edad menor, pero las demás a partir de los 40 años deben de estarse realizando al menos cada año hasta que cierta edad, donde más o menos dependiendo cada paciente, ya después se les pide cada 2 años o algo, si se va viendo que salen completamente normales, ya que precisamente, por ejemplo, esos estudios no pueden saber completamente si tienes o no cáncer, pero sí tienen una gran probabilidad de decirte con un buen porcentaje, un 80 y tantos, vamos a decirlo, depende de cada paciente, decir, no hay cáncer en este momento, o hay un 90, se me escapa un 10, pero te lo voy a seguir diciendo al siguiente año, y estas cosas no son de la noche a la mañana. Por suerte la mayoría de cáncer, y entre ellos el mama y el cáncer cérvico-uterino, perdón, este también no entra en el top 10, no lo mencioné, sí, es cierto. Por suerte tienen una tasa de crecimiento relativamente lenta, generalmente tardan meses a años incluso de que son visibles a que generan problemas, eso les da gran factibilidad de tratarlos. Pero ¿desde qué edad? ¿Desde qué edad vamos a revisarnos? La mastografía. No. Bueno, ahorita hablamos también de los famosos papanicolaos.
Pero bueno, mastografía se considera al menos desde los 40 para mujeres, pero incluso desde a partir de los 20, 25 ya deben de estarse creando autoexploraciones mensuales para conocer como las características de su mama, y en el momento donde parezca alguna situación extraña, no asustarse. Por ejemplo, hay muchas veces que parecen pequeños quistes o algo, y es una bolita que no, tranquilo, vamos a ver realmente, y la mayoría de veces se demuestra que es completamente benigno, que es un proceso inflamatorio creado por hormonas y ya. Pero la importancia es eso, de estar atentos, vigilando. Una vez, por ejemplo, algunos pacientes que veía dijo, si yo tengo ahorita una mastografía que dice, aquí hay algo muy sospechoso, y tú dime, órale, enséñame la del año anterior, aquí no estaba. Entonces tiene menos de un año. Si es tumor, tenemos gran posibilidad de tenerlo. ¿Por qué? Porque se está detectando a tiempo. Y así es más fácil a pensar en su tema de curación. Y en cuanto al tema de mama, es bien importante, ya que si todas las mujeres están realizando sus mastografías, al menos el 95% de ellas no tendrían que morir por cáncer. Al menos. Ay. Sobre todo si sea su antecedente, o sea, su detección correcta y su tratamiento oportuno. Y es así, porque hay una enorme cantidad de resultados muy satisfactorios siempre y cuando se hagan detecciones a tiempo y tratamientos a tiempo. Y ya no tenemos pretexto, hay un chorro de campañas. Y hay un montón de campañas por eso, porque de hecho en México estamos bastante atorados en cuanto a eso, y sobre todo es que la gente no va o no se cuida, que sea porque pues son partes íntimas solo, pero de verdad vale mucho la pena. Y de cérvico-uterino, bien. De hecho hay toda una polémica de aquí empezamos. De la situación es a la edad a la que se inicien vida sexual activa, ahí es donde se debería al menos empezar. Así. Y incluso si se llega a una edad de entre 25 y 30 años y no se ha desarrollado la vida sexual activa, ya incluso se recomienda que se esté realizando. Por ejemplo, sí puede ser menor. Generalmente a los pacientes sin gran riesgo se les pide como cada 2 años o se les va dando incluso 2 cada 3 años, ya que tiene una tasa incluso más lenta. Y también es un estudio que tiene una gran eficacia. A veces se hacen variantes del estudio en busca de un virus, que es por ejemplo, es otro que tiene asociación del virus del papiloma humano, pero las tomas de muestras son similares y sus resultados son muy similares. Y es también estarse realizando cada año para si hay alguna célula que empieza a parecer mal o la presencia del virus, y nos orientará a saber si hay que darle tratamiento o orientarla con los ginecólogos especialistas en este tema. Perdón, volviendo a lo del cáncer de mama, ¿influye los implantes no, de absolutamente silicona? ¿No? Ok. No, generan la mayoría incluso se ponen detrás de los músculos del pecho. Algunos sí se generan de la mama, y eso ya depende de las decisiones que tome el cirujano plástico que los realiza, pero no aumentan en absoluto el tema ni aumentar ni disminuir el tema de Tengo pánico, pero nos quedan 5 minutos. Échate los demás, ya no te vamos a interrumpir. Bien, en cuanto a próstata también hay todo un tema y toda una de polémica en cuanto a los hombres, por las exploraciones que hay asociados con este órgano. Pero bien, hay al menos algunas situaciones básicas que se debe de tomar. Se considera que todo hombre a partir de los 45 años se debe de tomar una prueba sanguínea de una situación que nombra su nombre es antígeno prostático específico, que es una proteína que no solo genera la próstata, pero sí, cuando hay un problema de prostático, esta se eleva bastante en sangre. Y es una de las principales formas de detección, ya que la otra pues tiene que ver con tactos a través del recto, que es una situación muy incómoda para la mayoría de los hombres. Que no debería de serlo, ya relájense. Es salud. Esa es una situación, sobre todo en aquellas personas que tienen mucho antecedente familiar del tema, como quien nos ha pedido. Sí es importante el tema de vigilancia a partir de los 45 años. Generalmente solo se pide una vigilancia cada año, máximo cada 2 años, para estar atendiendo. Otro es la realización de ultrasonidos, como los que les hacen a las embarazadas, pero hay 2 variantes, uno también a través del recto, medio incómoda, pero de mucha utilidad, y la otra también por vía abdominal. De hecho, cuando hay clara sospecha o otra enfermedad, no cáncer, que es nombrado como hiperplasia prostática benigna, que traducido es crecimiento esperado benigno de la próstata, que se nos va a ocurrir al menos al 80% de los hombres a partir de los 50 años, conforme vaya pasando, al menos, y ese es un crecimiento que muchas veces se asocia con lo que popularmente se conoce como mal de orín y todas esas situaciones. Aumenta así la posibilidad de cáncer de próstata, pero aún así la vigilancia sigue siendo igual cada año. Y ese idealmente debe ser hasta que culmina la edad del hombre, ya que sí su mayor riesgo ocurre a partir de los 45, y sí hay personas incluso menores de 60 que ya lo presentan, pero también incluso alrededor de los 70 hay otro pico de aumentos. Entonces la vigilancia es constante de cuanto a ese punto. Y también pues los síntomas, hay toda una serie de cuestionarios en el tema de salud hablando de síntomas
de obstrucción de la vía urinaria que pueden orientar a que la próstata puede llegar a tener o no problemas. No todos son específicos, pero sí orientan a saber si hay que pedir más estudios o un ultrasonido que nos va a hablar bastante bien de qué tanto se llena, por ejemplo. Bien, entonces, en conclusión, hay que revisarnos. Revisarnos. Hay que checarnos, quitémonos la vergüenza y... Se puede prevenir. Bien, volvemos al tema cáncer de próstata. Técnicamente sigue las mismas recomendaciones que han dicho de una dieta balanceada o variada y actividad física, que es una de las formas Regáñalos, básicas José de Luis, decir, esa es otra, una especie de vida que nos ayuda a tener un sistema de defensa más sano, mejor nutridos y menor aparición de este tipo de cosas. Decir completamente lo quiero evitar es, pues, hay que quitar la próstata para hacerlo efectivos. Que de hecho en personas que sí tienen altísimo riesgo, incluso lesiones premalignas, sí se considera un tratamiento necesario en ese punto. Y para ese cáncer, pero volvemos a lo mismo, a veces es inevitable, sí, ¿no? Algunas situaciones sí no puedes así como de evitarlas. También, digamos, nos espantamos de que nos va a pasar algo. Por suerte, siguen siendo las causas, digamos, de mortandad altas, el tema cáncer, por la letalidad que llega a presentar y su retardo en el diagnóstico. Pero aparecen muchas otras cosas tan comunes, por ejemplo, como diabetes, como presión alta, con muchísima mayor frecuencia que el tema de cáncer. Y a veces de esos daño. nos asustamos y generan complicaciones también que pueden ser completamente letales. Pues tienes que volver a hablar de más Sí. temas. Y 2 Ya, horas sí, de programa, vamos. Por favor. Sí, porque hay tela para Sí, cortar. ya sé, José Luis, pues muchísimas gracias. En conclusión, algo que quieras decirle al público de Coffee Break. Es tu- Bien. Sí, la recomendación más básica es comer sano, tener buenos hábitos de alimentación, tener actividad física regular, mínimo de barato de 3 a 5 días a la semana. Estar atentos con las detecciones, vale la pena siempre un chequeo al menos mensual con el médico y las vigilancias, como lo de mastografías, los papanicolaos, la toma de estudios o incluso la inspección de la piel como en el cáncer de piel. Esas es como las recomendaciones básicas que tenemos. Y dejarnos de tabúes y de que todo esto, en general sí son problemas bastante serios, pero dirían fríamente, de hecho quien me dijo fue un oncólogo, que decía, de todos de algo nos vamos a ir, ¿de acuerdo? Ellos a veces les toca dar la noticia de esa manera y se le dicen así, es esto aquí, dice, a ti te tocó este camino, no por ello menoscabemos y decimos, ay pobrecito, o incluso la peor de las ideas que dicen, perdió la lucha contra el cáncer, o sea, es una enfermedad, es su cuerpo contra su cuerpo, en realidad no es una lucha, es más, aunque no se hubiera dado nada, es solo un tema de enfermedad, no hay por qué menoscabar a los pacientes ni tenerles lástima, en realidad a todos nos va a tocar irnos de alguna u otra manera, estas generalmente son bastante trágicas por todo el desgaste que generan hacia el cuerpo, Claro. pero lo que podemos hacer es apoyar y estar con nuestros familiares, quienes tienen casos, disfruten lo mucho y lo poco que tenemos, que no tenemos asegurado el mañana, Siempre. y no Tengamos por tener un diagnóstico, ¿no? diagnóstico, Ser ¿no? optimistas Exacto. Y quiéranse mucho, porque de eso depende. O sea, si te quieres, te cuidas Bueno, y te revisas. exacto. Eso Revísense. ya son los aspectos psicológicos asociados. Exacto. con Que que ya sí son muy después importantes. También tendremos que traer a una psicóloga o un psicólogo para que Para nos hable hablar sobre de eso. Pues bueno, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, Fuerte José abrazo. Luis. Te esperamos la próxima. Esperemos que sí Bien, andes por esperamos aquí. haber otra oportunidad para hablar Claro de que más sí. temas. Ojalá que sí, de verdad. Muchísima suerte en tus proyectos. Esperemos que te vaya muy bien. Hay varios en pie y vamos a ver. Bueno, Pues esto fue un programa más de Coffee Coffee Break. Un honor, Ani, estar contigo. Gracias, Gracias, a chiquis, Johnny igualmente. en los controles, a Mari con los saludos, a la psicóloga Yesenia que vino anda de acompañar. y a todos quienes nos vieron, en especial a Cristian. Besitos. sí, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes Sí. a las 8 de la noche por el Facebook de Ágora, el periódico de San Juan de los Lagos. Nos vemos la próxima. Esto es Coffee Break. Bye. Hasta luego.